Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Noverso Novels Talk, el espacio donde conversaremos sin mucho protocolo y edición sobre temas relacionados con el mundo del anime, el manga y las novelas. Ha pasado mucho tiempo, creo yo, desde que se publicó algo en el canal, pero era porque el trabajo, quería hacer otras cosas y porque genuinamente no había una noticia de actualidad que verdaderamente me llamara la atención discutir. Hasta que recientemente se han pronunciado distintas series, distintos estudios indicando que van a suspender la emisión de sus episodios debido a todo este asunto de la pandemia. Eso quiere decir que de los anime que están actualmente en emisión en esta temporada de primavera, son contados los que siguen a flote, si es que queda alguno. Ya muchos han quedado suspendidos. Y esto es importante conversarlo porque uno pudiera pensar a priori que lo suspenden y no pasa nada, hay que tomar las medidas sanitarias pertinentes, estar digamos que refugiados en casa, salir para lo estrictamente necesario y esperar que esto suceda lo más pronto posible. El problema de eso es que en muchos países, en especial en Latinoamérica, mucha gente vive del día a día, y si tú no puedes salir a trabajar, no tienes dinero, y si no tienes dinero no puedes comprar comida, y por tal estarías encerrado en tu casa sin algún tipo de alimento, que es lo que está sucediendo en muchas zonas del continente que están siendo incapaces de soportar estos días de cuarentena. Ahora ustedes pudieran pensar, ¿qué problema pasa en ese particular con Japón, siendo Japón, digamos, un país del primer mundo? Pues pasa y acontece que dentro de la industria del anime, como recordarán, el sector del anime no es precisamente el mejor pagado. Hay una diferencia abismal entre los animadores, entre los jefes, y la diferencia se vuelve mucho más grande entre los jefes de la animación con los seiyuu. Entonces allí hay un desbalance a nivel monetario en cuanto a jerarquías bastante importante. ¿O qué es lo que tiene que ver esto con la situación? Pues lo primero, hay que recordar que los estudios de animación viven es de los eventos, de la merch, del merchandising. Eso significa que si no se pueden hacer eventos, genuinamente el estudio de animación no va a tener algún tipo de ingreso. Además, hay que tener en cuenta que los estudios de animación también reciben ingresos cuando venden los discos, los DVD o los Blu-ray. Y el problema es que al ser la temporada esta de primavera suspendida, no se ha dado, la mayoría de series no se ha dado ni siquiera la oportunidad o el chance de lograr acopilar, digamos, los primeros 4 episodios, que es lo estándar que suele ocurrir, para lanzar el primer volumen y con eso vender, digamos, de forma online la primera compilación de los primeros 4 episodios, los primeros 2 episodios o 3 episodios, que es lo acostumbrado cuando se vende un disco. Entonces eso también limita la entrada de dinero que tienen los estudios de animación. Sin embargo, cuando uno habla de estudio de animación como idea completa, pues el estudio de animación, digamos que seguro que los estudios tendrán algún tipo de ahorro para sopesar esta crisis. El problema es que muchos estudios de animación en síntesis trabajan a pérdidas, porque los ingresos no son precisamente los más estables que se tienen. Recuerden que cada serie es una apuesta a ver si uno le entra algún tipo de dinero. De hecho, es bastante común que los estudios de animación piden préstamos al banco para producir series o buscan sponsors para producir series. Entonces, si no hay actividades, no hay sponsors. Si no hay sponsor, no hay producción, no hay dinero, y bueno, todo es una cadena. Sin embargo, cuando uno habla de empresas, usualmente los que se encuentran blindados en este tipo de adversidades suelen ser los peces gordos, que por jerarquía, por ingresos y demás, tendrán algún tipo de ahorro para sobrellevar este asunto. El rollo está en el escalón más bajo, en el eslabón más bajo, que son los animadores, los recién llegados. Usualmente el periodo de prueba
de los animadores suele ser de 3 años, y en ese periodo de 3 años los animadores tienen unas miserias son supremamente mal pagados. Tanto es así que hay unas asociaciones de animación, de animadores, como una especie de sindicato o una organización independiente que le da cobijo o techo a los animadores que tienen, al tener unos ingresos bastante pobres, pues se les hace complicado poder pagar algún tipo de alquiler, de manera que esta organización les otorga unas pequeñas habitaciones para pasar las noches y bueno, seguir de esa manera trabajando al día siguiente. Ahora, el verdadero problema de esto sucede en que muchos de esos animadores no están, digamos que, metidos en nómina directamente en esos estudios de animación, sino que ellos están trabajando como freelance. Eso significa que ellos van a trabajar en tanto les llegue un pedido. De manera que, dicho eso, al ya no haber más producción de anime, significa que esos freelance no están recibiendo algún tipo de contratación y por tal no pueden tener alguna entrada de dinero. Dicho sea de paso, estos animadores freelance en Japón están siendo cada vez más escasos porque los estudios de animación subcontratan a animadores y estudios de animación en China. Eso hace que se reduzca el campo o las posibilidades de tener algún tipo de trabajo para los animadores propios de Japón, ya que los estudios de animación prefieren subcontratar a chinos para producir sus series en vez de contratar a su mano de obra y prepararla y capacitarla aún más. Lo cual yo he comentado en otras oportunidades que eso en algún momento, quizás en unos 10 o 15 años, puede que incluso menos, llegar a un punto en el que la animación china será tan superior que le dará 3 patadas por el culo a la animación japonesa. Y probablemente ya no estaremos hablando de anime de esta manera o bajo este prisma o paradigma japonés, sino que estaremos hablando de animación bajo la óptica china o incluso surcoreana. Así que bueno, ese es el panorama que hay dentro de la animación. Como siempre puede pasar en este tipo de crisis y no solamente en la animación, siempre los peces más gordos o los eslabones que están en la cadena más arriba probablemente estén blindados o tengan un margen de evasión o de resistencia mayor a este tipo de confinamiento, pero las personas que viven del día a día pues la tienen muy complicada y la industria del anime no se salva de eso. Yo creo que de hecho uno de los sectores, si uno lo ve como una idea supremamente más general, yo creo que el sector del entretenimiento es uno de los más afectados, y entiendes entretenimiento, deportes, shows, espectáculos y bueno, la industria del anime. Así que, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué opiniones tienen? ¿Cómo están sobrellevando su situación de cuarentena? ¿Siguen trabajando desde su casa? ¿Siguen estudiando? Quienes estén estudiando, por favor háganmelo saber en los comentarios. Se les quiere. Un abrazo.